Soy el abogado Rolando Vázquez. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Abriendo Fronteras Podcast. Hoy el tema es el título 42. Un tema muy popular en este momento porque afecta el país de una manera negativa. Hay mucha polémica sobre quitar el título 42 porque basado en los números de inmigrantes que han entrado por la frontera sur. Ya de por sí son muy altos. Al eliminar el título 42, no se sabe si la patrulla fronteriza o las autoridades de inmigración van a poder sostener los programas que tenemos. O sea, van a colapsar, en mi opinión. Se pueden colapsar el sistema de asilo, los menores de edad que están entrando sin acompañantes. No parece como una buena situación si quitan el título 42. Por eso es un tema muy polémico en este momento. Yo personalmente hablé del título 42 desde el 2020 y mucha gente no sabía ni lo que era. Eso se implementó en marzo de 2020 bajo la administración de Trump. Realmente como el mediados de 2021 las personas empezaron a hablar más del título 42 por la razón que iban entrando más y más gente, y estaban siendo expulsados, pero no recibían un orden de deportación. Y todo el mundo se quedaba confundidos si fue una deportación o no. Mediados de 2021 se habló mucho. Y realmente el público empezó a entender lo que era el título 42. Y para los que no entiendan lo que es el título 42, es una ley que se implementó, realmente se creó en el 1944, si no me equivoco. Era una ley que se implementó para proteger al país en situaciones como pandemia, básicamente, o para ser más general, para proteger el público de enfermedades que venían desde afuera del país. Y bajo el título 42 le da la autoridad al país regresar o no dejar entrar a personas que no eran ciudadanos o residentes del país. Por ejemplo, si alguien entraba por la frontera sur de México, esta ley les daba la autorización de regresar a estas personas a México. No tenían ni que deportarlos a sus países de origen, los podían devolver por el país por donde entraron. Si alguien entraba por el aeropuerto, la patrulla fronteriza en ese escenario, podían devolverlos al país por donde llegaron. Y para poner esto más en contexto, voy a hablar de unos números de gente que entraba por la frontera sur y cuántos han sido regresados. Por ejemplo, en febrero de este año, 2022, la patrulla fronteriza registró que este año han entrado casi 170,000 inmigrantes por la frontera sur y regresaron más de 90,000 de esos inmigrantes por México. Y en el 2021 entraron más de 100,000 inmigrantes en el mes de febrero. En el mes de febrero 2020, antes de la pandemia, eran 36,000 personas. Eso, demuestra que cada año ha aumentado el número de inmigrantes que entran por la frontera sur. Y el título 42 se ha usado a conveniencia de las autoridades de inmigración, porque realmente deben de usarlo para impedir la propagación del COVID-19. Pero realmente no lo están usando para eso más, en mi opinión. Más bien lo están usando por la cantidad de gente que está entrando, más bien lo usan a su conveniencia. Y no estoy diciendo que eso es malo, la verdad, la gente no debe de entrar ilegalmente, no se deben hacer. La gente debe de esperar en frontera hasta que hay un proceso de asilo legalmente para entrar en los Estados Unidos. Y ahora la administración de Biden, el 1 de abril de 2022, anunció que iban a eliminar el título 42 el 23 de mayo, lo que causó mucha polémica porque realmente el título 42 ha protegido el país de muchas diferentes maneras.
y también ha ayudado a proteger el país del abuso de entradas ilegales al país. Y también detectar a gente con antecedentes, gente peligrosa, gente que no viene a hacer ningún bien en el país. Y que han hecho un desastre por toda la frontera de Texas, Arizona, California. Realmente el título 42 al quitarlo fue muy polémico. Un juez de Luisiana, un juez federal de Luisiana, impidió esto temporalmente, pero igual la lucha en Corte Federal sigue entre el Departamento de Seguridad Nacional y los estados que trajeron esta demanda. Y vamos a ver qué sucede en las próximas semanas con el título 42. La verdad es algo útil para el gobierno poder defender el país donde no hay otras medidas para defender el país, porque realmente, como acabo de mencionar, se está abusando del sistema de los Estados Unidos, pero si la ley se debe de usar para una cierta razón, quizás deben de pensar en otro tipo de programa o otro tipo de manera de controlar la frontera y no por el título 42. Mi mensaje al final es, el gobierno, aunque estoy de acuerdo, deben de proteger el país, pero si el título 42 se usa para proteger el país por una razón de salud y realmente se ha convertido en usarlo para defendernos por el abuso de inmigración, realmente creo que el gobierno debe de implementar un programa que no sea el título 42 o usar otra ley para controlar esa frontera, realmente usar la ley para el propósito de lo que es. Con eso concluimos el programa de hoy. Deja sus mensajes. Recuerdan que se pueden suscribir, dejar sus mensajes y basamos nuestros segmentos basados en los comentarios que nos dejan abajo. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Abriendo Fronteras Podcast.